Buen día, familia amada. Bienvenidos a un nuevo tiempo. Hemos visto tiempos pasados, la generación X, la generación tal. Desde el 2010, los que nacieron en el 2010, se ha establecido a esta generación un nuevo nombre. Ese nombre es Alfa, que significa lo nuevo en la tecnología. Nacieron en esta generación, los del 2010 en adelante, y esta generación alfa significa lo primero. Alfa es primero, ¿no? La primera letra del alfabeto griego. Y tiene que ver con lo primero en la tecnología. ¿Y qué es lo que opera eso en sus mentes y en sus corazones? Entonces, esta generación no puede mantener la concentración. Tiene menos tiempo para vincularse socialmente. Son reactivos y hay una disminución en la creatividad y la objetividad. Entonces, yo pensando, ¿cómo es que podemos ministrar a esta generación alfa como iglesia? ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Nunca diluyendo ni disminuyendo el evangelio, pero sí en una nueva forma. Y por eso es que necesitamos edificarnos en Cristo, en la verdad presente, en esta verdad que no tiene que ver con la religiosidad, pero tampoco con sistemas institucionales. Y cuando hablo de estos sistemas institucionales, no me estoy refiriendo a la institucionalidad bien entendida, porque esa institucionalidad bien entendida trae orden, trae bendición, porque se reorganiza, se establece. Estoy hablando de una institucionalidad que tiene reglas, que tiene normas, pero carece de la vida de Cristo. Es una institución. Es como cuando usted ve una planta espectacular, verde, con esos colores verdes, no tiene ni una pequeña rotura, falla o un color medio amarillento, que a veces así se ponen las hojas. Pero cuando se acerca, descubre algo. Es de plástico, no tiene vida. Y por eso es que la iglesia de Cristo debe manifestar la vida del Hijo, tener una experiencia con la vida de Cristo que es gloriosa, que trae un nuevo propósito y un nuevo sentido a nuestras vidas. Nos saca de nosotros mismos, nos saca del egoísmo, de estar mirando nuestro ombligo y de estar pensando, ¿qué me hace falta a mí? ¿Saben qué, amados? Si estamos en Cristo, no nos hace falta nada, lo tenemos todo y vivimos en gozo y en paz por la fe en aquel que venció y nos hizo juntamente con Él más que vencedores. Jesús estaba con sus 12 discípulos, a quienes llamó apóstoles, enviados para llevar el mensaje, el evangelio de Dios sobre un solo fundamento, que es Él mismo. Y Él les hizo una pregunta y les dijo, ¿quién dicen la gente que yo soy? Unos dijeron, bueno, dicen que soy Juan el Bautista, otros, algunos de los profetas. Pero a Él le interesaba que los que estaban con Él, que los que tenían comunión, intimidad con Él, conozcan quién estaba con ellos y cuál era el propósito de haberlos elegido. Entonces les dijo, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro, siempre Pedro, saltó, pero esta vez no por emoción, sino por revelación del Espíritu Santo de Dios, por revelación del Padre. Y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué gran revelación para ese tiempo!
El Mesías prometido, el libertador, el salvador del mundo, estaba con ellos. Muchos no lo conocieron, los religiosos, los institucionales, no lo conocieron, porque se manejaban por normas y leyes sin la vida. Pero estos, gente, dice, sin letras y del vulgo, tuvieron una relación poderosa con la vida de Dios. Y esos 12 cambiaron el mundo de ese tiempo. Y hasta nuestros días se mantiene una revelación gloriosa de Cristo Jesús, el Señor. Jesús con todo gozo se levantó y le dijo, y yo también a ti te digo. Él dijo algo de parte de Dios. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo dijo carne ni sangre, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también a ti te digo que tú eres Pedro. Se llamaba Simón, pero ahí mismo le dio la revelación de cómo lo veía Dios, de cómo lo veía el Cristo a Pedro. Y yo también a ti te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña. ¿Cómo se edifica la casa de Dios? A través de piedras vivas que entendieron, que tienen una comunión, una relación, una experiencia con este Dios vivo. Entonces le dice, y sobre esta roca, ¿qué roca? Yo pienso que se estaba diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cómo se edifica la iglesia? El fundamento para edificar, ¿cuál es? La piedra angular, la que los edificadores rechazaron. La piedra del ángulo es Cristo. Y ese es el fundamento para edificar la casa de Dios, la iglesia de Dios. ¿Cómo debemos conducirnos? Dice, en la casa de Dios. La iglesia de Dios es el baluarte, el fundamento, la columna del Dios vivo y verdadero. Y qué importante es poder entender la segunda parte que Cristo dijo en esta construcción. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque la cabeza sola no puede andar por ahí, sería algo muy aformo, algo muy feo ver una cabeza sola. Entonces ahí le lanzó el propósito de la iglesia y del cuerpo. A ti te digo que tú eres Pedro, roca pequeña, para edificar mi iglesia. Pero ¿desde dónde se va a edificar esta iglesia? Desde el fundamento que es Cristo Jesús el Señor. Edificaré mi iglesia sobre esta revelación y las puertas del Hades. ¿Qué es Hades? Hades en el Antiguo Testamento era el lugar donde estaban los muertos, un lugar de muerte. No significa infierno, no significa, sino que ahí estaban todos los muertos, los justos y los injustos. Y había una separación. Cuando Cristo resucitó, sacó a los suyos. Entonces, las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. ¿Y qué es la muerte? La muerte es lo que se operó después de la desobediencia de Adán y se separó el hombre, quedó separado de la vida, quedó muerto y una nueva naturaleza se instauró en ese hombre llamada el viejo hombre, llamada la carne. Así nace toda la gente. Todos los humanos nacemos con esa naturaleza de muerte. Pero esa naturaleza de muerte fue sometida en la cruz. Porque la cruz es la última frontera del viejo hombre.
de la naturaleza de muerte. Y es la puerta activa y viva y poderosa para entrar en una nueva creación, en un nuevo hombre. Eso es la iglesia de Dios. Usted le pertenece a Cristo. Necesitamos tener un sentido de pertenencia. ¿A quién le pertenecemos? A Dios. Él es nuestro Padre. Él nos ama. ¿Qué puede pasarnos si estamos en Cristo? Podemos pasar tribulaciones, situaciones difíciles, pero cuando nuestra mente ha sido renovada en la verdad, con una mentalidad de victoria, que hemos vencido en todas las cosas y que todo lo que pasamos, si Dios lo permite, tiene un propósito de peso eterno de gloria. Nadie que ha pasado algo muy difícil en su vida va a salir igual. Sí. Aquí hay algo importante entender, porque mucha gente pasa por dolor, por situaciones, y parece que no les pasó nada, porque hay un libre albedrío. Y ese libre albedrío tiene que ver con nuestra respuesta a las circunstancias. Si nos sometemos, si obedecemos, si nos humillamos, si perdonamos. Entonces, amados, la edificación de la iglesia es de suma importancia entenderlo. Así que con esta introducción vamos a ir al primer punto. Tengo 4, es cortito. No la hice trabajar mucho nuestra amada Nercy con las láminas tan espectaculares que siempre me provoca pedirle más versículos. Pero hemos estado ocupaditos este tiempo y ella sobre todo. Pero así que vamos a deleitarnos nos estamos deleitando con estas láminas. Entonces, primer punto, la iglesia. Eclesía en griego proviene de 2 palabras. Ek, que significa algo que se extrae, sacado de algo. Y la palabra eclesis significa llamar, llamado, llamada. Eclesía significa extracción e inclusión. Nos ha sacado de la potestad de las tinieblas, del engaño. Nos ha sacado de la muerte y nos ha incluido en Cristo, en la vida. Nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de la luz. Entonces, eclesía en griego significa eso. Extracción nos sacó de un sistema de pensamiento del mundo posmodernista, sin Dios, sin fe. Haz lo que te parezca, haz lo que te haga sentir bien. Por eso vemos jóvenes en Estados Unidos matando profesores y compañeros, porque eso les hace sentir bien. Vemos dictadores queriendo someter pueblos, porque eso tiene que ver con su propio interés. Pero la iglesia, la eclesía de Dios ha sido extraída de las naciones de la tierra. ¿Qué compone las naciones de la tierra? Millones de familias. ¿Pero qué compone la iglesia de Cristo? También familias que han sido extraídas de las naciones de la tierra, de ese pensamiento sin Dios, ni principios, ni ese temor reverente a Dios. Nos vamos al segundo punto, son cortitos. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Según el apóstol Pedro, en su segunda carta dice que somos participantes de la naturaleza divina. Entonces, usted y yo somos participantes de la naturaleza divina. Se estableció cuando recibió a Cristo, cuando lo aceptó a Él. Una nueva forma,
una nueva raza. Y es la raza de Cristo, esta naturaleza del Espíritu, esta naturaleza eterna, esta naturaleza santa, esta naturaleza de justicia. Eso es lo que está en usted. Y necesitamos descubrirlo, necesitamos someternos, alinearnos para que Cristo siga creciendo, formándose en nosotros y lo que se manifieste sea su santidad, su justicia, su amor, su gracia y su voluntad. Entonces, la iglesia de Cristo es esa nación santa que tiene autoridad y gobierno. La iglesia de Cristo es una iglesia de Estado y de gobierno por el cual el Señor opera sus planes para la tierra. Cuando nos reunimos, cuando estamos en oración o siendo ministrados por la palabra, estamos en una reunión de Estado, de gobierno, una reunión donde se está legislando algo glorioso y poderoso en los corazones porque se está impartiendo la vida, se está impartiendo vida. Lo que estamos recibiendo no es letra, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra de Dios alumbra y hace entender a los simples, dice. Esto es maravilloso. Es maravilloso entender, oiga, el privilegio que tenemos de ser la casa de Dios, de ser la familia de Dios. ¿Y qué característica debe tener esta familia de Dios? Jesucristo, antes de ir a la cruz, su última oración fue: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno, que sean perfectos en unidad. Para describir la perfección de la unidad, necesitamos vernos como un solo hombre en Cristo. Esa es la perfección de la unidad, vernos en Cristo, unidos como uno solo en Él. Es que esto es glorioso. ¿Y sabe qué? Es un descanso. Porque ¿qué es lo que opera el viejo hombre? División. Y la gente que divide no lo hace sola. Siempre se lleva un grupito. El viejo hombre es anárquico. El viejo hombre es egoísta. El viejo hombre tiene envidia, es orgulloso. Pero qué maravilloso es manifestar la naturaleza de Cristo en unidad. ¿Sabe por qué? Porque nos vamos a alegrar cuando a nuestros hermanos les vaya bien. Vamos a orar más bien para que les vaya bien. Vamos a orar porque si están en Cristo ya les fue bien, pero muchas veces no se manifiesta ese bien por la falta de entendimiento, por la falta de renovación en la mente. La iglesia es la casa donde Dios habita y coloca sus recursos. Amados, la iglesia de Dios es la casa donde Dios habita y coloca sus recursos. ¿Y cuáles son los recursos del cielo? Usted y yo. ¿Sabe qué? Son gracias. A estos recursos se les llama gracias. Estas gracias pueden operar de diferentes maneras, pero con un solo propósito y sobre un solo fundamento, que es Cristo. Porque toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, se mantiene en una sola visión y un solo propósito. El orden de la Biblia, el tema central de la Biblia es Cristo, es el Evangelio, es la obra de la cruz. Es que cuando lo entendemos, esto es glorioso. Cuando lo entendemos, se acabó la tristeza. ¿Por qué voy a estar triste si Cristo, que es la esperanza de gloria, habita en mi ser? Se acabó la pobreza. Porque si lo tengo a Él y no escatimó, dice, a su único Hijo para darlo por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Yo le digo, ¿qué le falta a usted? ¿Qué le ha faltado a usted después de Cristo?
hemos pasado situaciones muy difíciles. ¿Sabe para qué? Para desarrollar, para que esta naturaleza real que ha sido implantada en nuestro ser pueda manifestarse, pueda crecer, pueda formarse. Entonces, la simiente de Dios está implantada en su ser, está en usted. Entonces, estas gracias ministeriales se manifiestan de diferentes maneras. ¿Quién las constituyó? Cristo Jesús. Y lo vemos dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida, a la estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús. Ese es el funcionamiento de estas gracias ministeriales que tienen un único ministerio: reconciliar al mundo con Dios. Y ese único ministerio está esparcido en toda su iglesia en la tierra, porque usted y yo hemos sido llamados a reconciliar al mundo con Dios. ¡Qué glorioso! Cuando usted le da una buena noticia, la buena noticia del Evangelio a una persona, cuando acepta a Cristo, usted va a ver inmediatamente la transformación de su rostro. La mirada cambia. Algo pasó adentro, algo se rompió adentro, algo se estableció adentro. Por eso es que es maravilloso este ministerio, reconciliar a las personas con Cristo, con Dios. Es muy importante. Entonces, los recursos de Dios son las gracias. Los recursos de Dios son ustedes y soy yo. Dentro de la asignación que tengamos, ahí vamos a ministrar a Cristo. Él es el fundamento. Y vamos a reconciliar al mundo con Dios. Entonces, por esta razón, la iglesia necesita ser fortalecida y formada en Cristo. ¿Cómo administremos la gracia y la verdad que es Cristo? Eso va a determinar la formación y edificación de la iglesia. Si no entendemos la gracia, amados, alguien me dijo, no hables de la gracia, porque se puede malinterpretar y la gente se puede desbordar. Y le dije, jamás dejaré de hablar de la gracia, porque la iglesia de Dios no es adoctrinada por un dictador, por alguien, tienes que hacer así, tienes que hacer acá. No, el amor de Dios nos dio un libre albedrío para decidir. Lo que se tiene que hacer es buenos administradores que puedan manifestar la realidad y la verdad de Cristo para que la gracia bien comprendida pueda dar la manifestación gloriosa de lo que toda la creación está esperando. La manifestación de los hijos de Dios que van a manifestar paz, gozo, verdad, libertad. Entonces, muy importante poder entender cómo administramos la gracia y la verdad. A Pablo le preguntaron y le dijeron, entonces, si estamos en la gracia, ¿podemos seguir pecando? Y me imagino el colérico de Pablo, enojado, le dijo, de ninguna manera. ¿Cómo vamos a seguir pecando los que ya hemos muerto al pecado? De ninguna manera. Pero todo tiene que ver con renovar el entendimiento, alineándolo a esta verdad. Por ejemplo, un buen médico, un médico entendido, sabe que la mayoría, las múltiples enfermedades que atacan el cuerpo humano tiene que ver con la forma en que lo alimentamos, tiene que ver la forma de la alimentación que tenemos, lo que ingerimos, pero también el ambiente donde nos movemos. Si es una comida chatarra,
llena de azúcar y de grasa, sin verduras, sin proteína, sin minerales. Va a ser el campo, el caldo de cultivo para las enfermedades. Si nos movemos en un ambiente de hostilidad, de gritos, de peleas, de contiendas, de desánimo, de depresiones, también van a operar negativamente. Por eso, ¿qué necesita la iglesia? Ser alimentada con la verdad de Cristo, ser alimentada con la palabra de Dios que traiga ánimo, aliento, pero también alinee la mente y el corazón para vivir en la obediencia a la verdad, en la obediencia a la fe, en la obediencia a Dios el Padre. Así que, mis amados, aquí debemos ser edificados en la gracia y la verdad y la fe para vivir no por lo que vemos o lo que sentimos, para vivir por lo que creemos y ser coherentes con lo que creemos. Porque ¿sabe qué? Las palabras que oímos, las palabras que decimos o repetimos, también se convierten en nuestro alimento. Y mi docente de la universidad nos estaba hablando en una materia de ciencia y Biblia, que se ha descubierto, un científico de Harvard descubrió lo que hace más de 2000 años dijo el apóstol Santiago, el medio hermano de Jesús. Él dijo que un pequeño miembro, como es la lengua, controla todo el cuerpo, contamina todo el cuerpo e incendia la rueda de la creación. ¿Se imagina lo que hace la lengua? Por eso es que tiene que ser renovado nuestro entendimiento, para que cuando hablemos propósito, no despropósito. Hablemos victoria, no derrota. Hablemos bendición y no maldición. Hablemos vida y no muerte. Un pequeño miembro contamina todo el cuerpo, controla todo el cuerpo. ¿Se imagina? Por eso necesitamos ser edificados en la verdad y en la gracia de Dios. Esto por tiempo no lo puse, pero lo puede leer en el capítulo 3 de Santiago. Es muy interesante ese capítulo. Entonces aquí necesitamos estar renovados y preparados por la verdad que libera para vivir los tiempos que estamos viviendo. ¿Y saben qué? Cada uno de nosotros tenemos temporadas buenas y temporadas muy difíciles. Ahora como país hemos vivido una temporada difícil. Para algunos con mucha incertidumbre. Para otros, los de Cristo, en paz, en fe, sabiendo que Él tiene el control del universo. Que el universo está controlado por la palabra de su poder. Él sostiene el universo con la palabra de su poder. Imagínense, ¿cómo no va a sostener una nación o nuestras vidas? Entonces, es importante porque a veces ponemos la situación, esta situación muy difícil o esta situación buena. ¿Qué define una situación buena o difícil? No es la situación. Es quien te gobierna. Si te gobierna Cristo, ¿sabe por qué, mis amados? No podemos estar, que venga la buena situación, que ya pase esto. No, porque en buenas situaciones muchos se han perdido. Mucha gente se ha perdido, se ha separado, se ha desenfocado de Cristo. Así que no es lo bueno o lo malo, es quien te gobierna. En dónde está tu enfoque, en dónde está tu mente. Y por eso es que necesitamos estar preparados con la mente de Cristo es una mente de gobierno que somete las emociones a la voluntad de Dios. Entonces aquí Jesús en Mateo 24, Él estaba hablando, todo Mateo 24 está hablando de escatología.
Nosotros hemos aprendido una escatología preterista, una escatología preterista parcial, porque hay una escatología preterista total, donde dice que ya todo pasó, que ya no va a pasar nada más, pero no, esta es una escatología preterista parcial, porque algunas cosas de Mateo 24 ya se cumplieron y otras se van a cumplir. Pero ahí Jesucristo estaba hablando de tiempos difíciles. ¿Y sabe cómo concluye, cómo va concluyendo este capítulo de Mateo 24? Diciendo, a ver, lo vamos a leer. Por lo tanto, también vosotros estad preparados. Pero vamos a ver cómo es que nos preparamos. Estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En cualquier momento, solo el Padre, solo Dios sabe cuándo va a volver Cristo a recoger a su iglesia. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos en este tiempo? Nos preparamos, servimos a Dios con amor, con pasión, llenando, así como dijo Pablo, todo lo he llenado de Cristo, llenando esta ciudad, esta nación del Evangelio de Cristo. Entonces dice, y mire, engancha, después de versículo 44, ¿con qué engancha? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Amados, ¿cómo ve Dios las gracias ministeriales? Establece apóstoles, profetas, para determinar la función. Pero ¿cómo nos ve a todos? Siervos. Nosotros tenemos la naturaleza de Cristo, que es una naturaleza de servicio, porque Él dijo, no he venido para ser servido, vine para servir. ¿Cómo los ve? ¿Cómo los veo Cristo, el mismo Cristo? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor? ¿Quién es el que pone para dar alimento en una casa? El Señor. Yo no me puedo poner a mí misma. El que pone es el Señor. Eso es muy importante, porque a quien Dios pone, capacita con su gracia para poder operar en la función que le fue delegada desde el fundamento de Cristo, desde la verdad de Cristo. Porque, amados, podemos hablar cosas elocuentes, palabras extraordinarias, muy bonitas que te lleguen a la mente, pero ¿sabe qué? Lo único que libera, lo único que transforma es el Evangelio de Jesucristo, es la palabra de Dios, es la verdad de Cristo. Y eso nos hace bien, nos hace vivir en un descanso continuo, a pesar de, particularmente pasado cosas tremendas. Pero la paz de Dios nunca dejó de asistirme, jamás. El amparo de Dios, el abrazo del Padre, siempre estuvo fortaleciendo mi hombre interior por su espíritu. Entonces, vamos continuando. Entonces, aquí, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Qué importante es poder entender, alimento a tiempo. No es cualquier tipo de alimento y a destiempo. Aquí la palabra tiempo es kairos, que significa oportuno, tiempos oportunos. Saber por el Espíritu, el que estuvo en el secreto va a oír lo que el Espíritu quiere ministrar a su iglesia para edificarla. Entonces, aquí podemos entender lo que es ser fiel y prudente en la edificación de la casa de Dios. Tener el corazón de siervos, porque como hablamos, Jesús no distingue. Es apóstol, entonces le paso nomás alguito. Es profeta, no. Somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios para servir
a un solo propósito. La palabra prudente es la palabra sagaz también, sofroneos, que quiere decir una mente sana, una mente limpia, una mente en paz. Y la fidelidad de Dios tiene que ver con cuánto de Cristo es revelado, manifestado, la realidad de Cristo en nosotros para aquellos que estamos alimentando, para aquellos que estamos viendo. Porque no podemos ser incoherentes, hablar una cosa, pero que la gente advierta o perciba otra cosa en nuestras vidas. Necesitamos someternos cada día al amor de Dios, a la gracia de Cristo. Humillarnos bajo la cruz para pasar la cruz en el poder de la resurrección. Entonces, fidelidad es permanecer creyendo, confiando en Él, manifestando al Hijo de Dios. Ser fiel tiene que ver con la fe, con creerle a Dios. ¿Sabe qué? La palabra fiel tiene que ver con humildad. La gente fiel también es humilde porque tiene fe y le cree a Dios. ¿Quiénes son los orgullosos? Son aquellos que cuando no se cumple lo que quieren, se alejan y se van. ¿Sabe por qué? Porque no se hizo a su manera y porque quieren tener el control. La gente humilde entrega el control al que lo tiene, al que es de él el control. No es del hombre, porque Dios sabe, Él sabe medir nuestros tiempos. Entonces, muy importante. Nos vamos ahora rápidamente para ir enfilando al terminar. 1 Corintios 4, 1 y 2 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Miren, servidores. Pero pastores, es un siervo. Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores sean hallados fieles. La fidelidad es una característica que Jesucristo valora y premia, porque cuando les entregó talentos en la parábola de los talentos, Él entregó a cada uno según lo que Él había diseñado para cada uno. A uno entregó 5, a otro 2, a otro 1. El de 5 multiplicó los talentos, le creyó a Dios. El de 2 multiplicó los talentos, pero el de 1 lo enterró. Y cuando vino Cristo, le dijo al primero y al segundo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Pero qué le dijo al otro? Siervo malo y negligente. Negligente. Malo tiene que ver con un corazón malo de incredulidad, que no le cree a Dios. Quítenle el talento y désenlo al que tiene más. Entonces, muy importante, servidores de Cristo, administradores fieles de los misterios de Dios. La administración tiene que ver con cuidar y multiplicar lo que se nos ha entregado. Tiene que ver con dispensar y distribuir lo que se nos ha entregado. ¿Qué se nos entregó? Cristo, la revelación del Hijo, la revelación de la obra de la cruz. La mayordomía y la administración en el sentido espiritual existe para manifestar e impartir y distribuir la verdad. Es el medio, la mayordomía es el medio por el cual podemos expresar e impartir a Cristo Jesús. Ahora, nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Dice el apóstol Pablo que la iglesia es un gran misterio. ¿Sabía usted eso? En el capítulo 5 de Efesios, no lo puse, ese versículo no lo busqué por tiempo, está hablando sobre el matrimonio y está hablando y dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y su iglesia. Esto dice, es un gran misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. ¿Por qué? Porque ¿a quiénes llamó?
a lo débil, a lo menospreciado, a lo que no es, para deshacer lo que es, ¿a fin de qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿De qué nos vamos a jactar si todo lo hemos recibido? Si tenemos dones, talentos, ¿quién nos los entregó? ¿Son personales? ¿Vienen de nuestro propio? No. Vamos a ser humildes. Le vamos a dar todo el crédito y la gloria al Señor. Como dijo Cristo mismo, ustedes buscan la gloria de los hombres, pero yo busco la gloria de Dios. Busquemos que Dios te diga, bien siervo y fiel. ¿Qué te importa que alguien te reconozca o no te reconozca? ¿Qué te hace? ¿Te va a detener que alguien te reconozca o no te reconozca? No. Si el que pone, el que promueve es Cristo, es Dios, es el Padre. Gocémonos y alegrémonos cuando nos rechacen, cuando digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. ¿Por qué? Porque grandes galardones hay para nosotros. Entonces, amados, vamos rápidamente entendiendo los misterios de Dios. Un gran misterio es la iglesia y otro gran misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No puedes tener gloria alguna si no es en Cristo, la verdadera gloria. Es maravilloso. Así que por ejemplo, en el Antiguo Testamento se nos muestra algo importante en la administración de Moisés. Cuando salieron de Egipto, salieron de la esclavitud, iban por el desierto. Dios los llevó por el camino más largo para que no se vuelvan por temor a las guerras y por temor a otras cosas. En 11 jornadas podían llegar a la tierra prometida, pero los llevó por el camino más largo. Y ahí dice que cayó pan del cielo. Y ellos no sabían qué era esto, eran como unas hojuelas dulces. Y ellos no sabían qué era eso. ¿Y sabe qué dijeron? Como no lo sabían, dijeron, ¿qué es esto? En el hebreo, ¿qué es esto? Significa maná. Y más adelante nosotros podemos ver qué tipo, qué figura era este maná. Aquel que dijo, le dijeron, ¿qué señales pues haces vos para que te creamos? Nuestro Padre nos dio el maná, el pan del cielo. Y Él les dijo, les aseguro que el verdadero pan del cielo, el verdadero pan que bajó del cielo, soy yo, el que da vida al mundo. Entonces, pero a lo que quiero ir es que la administración de Moisés les había hablado a todo el pueblo y les dijo, van a recoger solamente para el día. Pero siempre es así en una familia, en una casa. Hay algunos que quieren ser más que lo que Dios está ministrando. Quieren hacer a sus fuerzas, a su manera. Y recogieron más. ¿Sabe qué pasó? Se le llenó de gusanos, se le pudrió. Entonces, amados, cuando una verdad es muy recalcitrante y ¿sabe qué puede pasar? Se puede distorsionar. Necesitamos tener balance. Y ese balance solamente lo puede dar el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo. Entonces, mis amados, ahora vamos al último punto. ¿Cómo se edifica la casa de Dios? Aquí, Zacarías 4:6 al 9 dice, Dios le estaba mostrando una visión, le dio un sueño a Zacarías, le mostró una visión y Zacarías no entendía de qué se trataba. Entonces respondió y me habló diciendo, porque él le preguntó, ¿y qué es esto? Y Dios le respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice. ¿Quién era Zorobabel? Zorobabel era el gobernador de Judá, que había sido
encargado por Dios para reedificar el templo, para edificar la casa. Antiguamente, en el antiguo pacto, era una casa de un edificio de ladrillos, de cemento, o en ese tiempo de piedras. Pero en este nuevo pacto, la casa, la iglesia, la casa ya no es de ladrillos de cemento, es un organismo vivo y poderoso que se mueve en toda la tierra, operando y haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué le dice el Espíritu a Zorobabel? Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Dios a Zorobabel? Estaba en un tiempo muy difícil para edificar. Tenía ataques y oposiciones de todos lados. Pero Dios sabe cómo consolar, guiar, alinear, fortalecer a los hijos que Él ha llamado cuando la cosa está fea, cuando la cosa se pone difícil. Y le habló y le dijo: lo que te he mandado a hacer no va a ser ni con fuerza, ni con ejército, ni con tus habilidades, ni con tu inteligencia, va a ser con mi espíritu. Y aquí Zacarías primero le dice: Señor, si va a ser con tu espíritu, ¿cómo va a ser? Entonces ahí viene la palabra gloriosa que dice: con gracia. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Amados, si en este tiempo alguien está pasando alguna dificultad que parece una montaña imposible de derribar, quiero decirte lo que Dios le dijo a Zorobabel. ¿Cómo es que se va a edificar? ¿Cómo es que se va a suceder? ¿Cómo es que todos los obstáculos que estás teniendo para tu edificación personal o la edificación de tu casa? Por el Espíritu y por la gracia de Dios. No es con habilidad humana, no es con inteligencia humana, es la gracia de Dios, es Cristo Jesús el Señor, es la tecnología del cielo. La gracia de Dios es la tecnología del cielo para operar lo que ningún hombre humano puede hacer, porque estar aquí, amados, parada, o cuando predican los varones, parados aquí adelante, ante un pueblo que uno no sabe si están entendiendo, si no están entendiendo, pero es ahí que dependemos del Espíritu Santo y de la tecnología del cielo, de esta sustancia divina que es la gracia de Dios, para que podamos entender la realidad de Cristo y ser renovados, fortalecidos y salir de aquí con un nuevo entendimiento, con una nueva visión, con un nuevo enfoque. Cristo Jesús el Señor. Entonces, ¿cómo es que se edifica la casa? No con fuerza, no con tus peleas, no con tu fuerza, no con querer torcer la mano a nadie, no con tus habilidades, sino con la tecnología de Dios. La sustancia divina del reino se llama gracia y verdad. ¿Qué es difícil para ti? En este tiempo, ¿con qué estás luchando? ¿Cuál es el gran monte que no te deja ver a Dios? Necesitamos renunciar a lo que nosotros queremos. Porque ¿sabe qué? Dios quiere darte lo que tú quieres, pero mejorado, en mayor proporción y dimensión. Este es el tiempo que dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Háblale a tu monte. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de mi vida, delante de Zorobabel,
será reducido a nada, a llanura. Él sacará la primera piedra. Amados, ¿cuál es la primera piedra para edificar? Cristo. Él sacará la primera piedra, ¿cómo? Con gritos, con aclamaciones de gracia. ¿Gracia a quién? Gracia a ella. Con aclamaciones, con gritos. Necesitamos reenfocarnos, no hablar palabras de desánimo, negativas. Si va a gritar, grite gracia. Grite gracia, alégrese. Sea agradecido. La gracia tiene que ver con la gratitud. Entonces, con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Nuevamente vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento a esta casa y sus manos la acabarán. Amados, tiene que ver con tu libre albedrío, porque también podemos ser irresponsables ante tan semejante regalo que Dios nos ha entregado y dejarlo, pasarlo por alto. Nos vamos rápidamente a 1 Corintios 3:10. Fíjese, amadas, cómo en el Antiguo Testamento, ¿cómo se edifica? Por el Espíritu y por la gracia. ¿Cómo se edifica en el Nuevo? De igual manera. ¿Qué dice Pablo? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, por favor diga, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, así vamos a edificar todo en nuestra vida. La fe, la familia, los hijos, todo por la gracia de Dios. Yo como perito arquitecto, aquí está el detalle. Un perito es alguien experimentado, alguien que voluntariamente se somete, pero también quiere aprender, se esfuerza en aprender las cosas de Dios para poder ministrar el fundamento, no solo de boca, sino que cuando hable tenga el respaldo del Espíritu, que el que te está hablando vive lo que te está hablando. No es un cuento, no es una charla, es una realidad. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Y otro edifica encima, pero cada uno, amados, la edificación de la casa es corporativa, pero también individual. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y obviamente vamos a sobreedificar de acuerdo a la luz que tengamos, de acuerdo a la renovación de nuestro entendimiento. Y unos van a edificar, dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, aquí vemos el oro. Puedes edificar desde la naturaleza divina. Oro representa la naturaleza divina. Plata representa la redención, el evangelio de Cristo. Y piedras preciosas son los dones, las herramientas que Dios te ha dado para edificar esta casa. Pero también puedes edificar, y aquí nosotros vemos dos naturalezas. La naturaleza divina en acción por el libre albedrío, pero también la naturaleza antigua, el viejo hombre, que está tipificada en madera, heno, hojarasca. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque eso tienen una visión temporal, una visión pasajera, una visión a corto alcance. Pero la gente que edifica en la naturaleza de Dios, de Cristo, tiene una visión eterna. Así que, porque si lo hacemos de otra manera, nos vamos a engañar a nosotros mismos, porque lo que edifiquemos va a ser probado. El día lo probará y el fuego también. Y si el que edificó, su obra permanece, si la obra que edificó permanece, dice, el fuego la va a probar. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, así como por fuego. La salvación no está en cuestionamiento, pero porque siempre la gracia de Dios hasta último momento nos lleva a arrepentirnos. Pero la pérdida en esta generación, atrasando la generación. Y termino yo así nomás sin
Jesucristo mismo habló de dos hombres. Y esos dos hombres están dentro de nosotros. El hombre prudente y el hombre insensato. Jesucristo dijo que en Mateo 7, por tanto, todo el que me oye estas palabras, ¿qué estamos oyendo acá? La palabra de Dios. Y de acá vamos a tomar, amados, una decisión importante. ¿Cómo vamos a edificar nuestras vidas y cómo vamos a colaborar con la edificación de la iglesia desde este día? Con la revelación, con el entendimiento, con la disposición de nuestro corazón. El que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre Cristo. Nos puede pasar de todo, pero vamos a seguir de pie porque estamos en la roca inconmovible, eterna de los siglos. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Esta es una mentalidad temporal. Esta es una mentalidad de así improvisada, de la improvisación. Tengo que compartir, pero no. Edificarnos en Cristo, en la roca eterna, requiere una mayor responsabilidad para servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces, a los dos hombres le pasó lo mismo, pero uno quedó de pie y el otro sufrió pérdida. Se destruyó todo. Entonces, mis amados, vamos a orar. ¿Quiénes quieren desde ahora edificar su vida, su casa, su familia y también la iglesia desde el fundamento que es Cristo Jesús el Señor, la roca eterna de los siglos?